recibir. Entonces, en esta ocasión tenemos precisamente que revisar dentro de los factores en el sistema vial y tránsito. Hay 4 elementos fundamentales, ¿no? El peatón, el conductor, el agente de tránsito y por supuesto el pasajero, ¿no? Es una variante del peatón. En ese sentido hay que recordar que ustedes en el módulo, las páginas 8, 9, 10 y 11, tienen precisamente información destacada de lo que tiene que hacer o cómo debe comportarse o los preceptos básicos que por lo menos debe conocer el conductor. En resumen, lo que nos obliga es a conducir y maniobrar utilizando las dos manos, teniendo justamente los mayores cuidados, una distancia prudencial, no acudir a las distracciones, estar en extremado cuidado respecto de aquello para cumplir justamente con el objetivo de la educación vial, que es la seguridad para todos los usuarios. ¿Qué no debe hacer un conductor responsable? Caer en actitudes o hábitos que justamente nos hagan caer en distracciones, ¿no? Distracciones por dispositivos móviles o dispositivos electrónicos, a abusar de consumo de ciertas sustancias, no descansar lo suficiente. Y por supuesto, esto conlleva una consecuencia, cuál es la aparición justamente de problemas mentales o emocionales o reacciones que justamente se dan por el exhibicionismo, por la temeridad, por la negligencia, por la cólera. La misma distracción que les había dicho hace poco, la ligereza y la vanidad, por supuesto, la susceptibilidad. Tenemos en las vías justamente conductores que se muestran agresivos, por decirlo menos. Y eso es un conflicto muy complicado de solucionarlo, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a permitir en esta ocasión, en esta sesión, presentarles adicionalmente a la información que ustedes tienen y si el tiempo así lo amerita, en la parte final, presentarles un material multimedia para mayor complementación de la temática de hoy. Preceptos básicos que no debe realizar un buen conductor, es decir, errores en los que no pueden caer ustedes bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, realizar señalizaciones está prohibido. Son a veces actos obscenos que provienen de algunos conductores o alterados, reaccionan. Nosotros tenemos que mantener la calma ante cualquier circunstancia. Con eso estamos evitando consecuencias posteriores graves, de las cuales inclusive podríamos llegar en algún momento determinado a tener el sentimiento de culpa por la sensibilidad que podría tener el otro conductor o el otro usuario y podría haber una reacción negativa, ¿no? No debemos caer tampoco en el desobediencia, perdón, de las señales de tránsito, que bajo ninguna circunstancia, como les digo, podemos argumentar ante un agente de control o ante alguna consecuencia que probablemente no conocíamos o no sabíamos o no lo vimos. Nosotros ya tenemos un sentido de ubicación y sabemos, por supuesto, identificar todas y cada una de las señales de tránsito y cuál es su orden. Por cuanto ante las señales de tránsito no queda libre albedrío nuestro comportamiento, son de cumplimiento obligatorio. No debe tampoco distraerse con lo que sucede alrededor de la carretera, no ir tampoco al extremo, no estar en una posición fija, tensa, como máquinas, como robots, sino que más bien nos indica de que es importante que usted como conductor siempre mire hacia adelante y por supuesto a través de los retrovisores para que usted vea lo que se aproxima en la parte de atrás, haga ligeros movimientos del cuello para ver o disimular o atenuar lo que son los ángulos muertos que se presentan por razones explicadas anteriormente y por supuesto no caer en las distracciones, ¿no? Justamente provocadas y causadas por el teléfono celular, dispositivos, GPS, etcétera. La luz amarilla del semáforo, como se les indicó anteriormente, tanto para el peatón como para el conductor, representa precaución, ante lo cual nosotros debemos precisamente extremarnos de cuidados, de precaución, mantenernos alertas precisamente por algún tipo de distracción precisamente de otros usuarios en las vías, ¿no? Otros conductores.
El tema de mantener siempre los límites de velocidad, dependiendo también del perímetro donde se circule, del tipo de vehículos que usted conduzca. Estos están determinados justamente y el incumplimiento conlleva también algunas sanciones de tipo de tránsito, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver igual que el conductor, o bueno, la conducción de un vehículo es precisamente una actividad de orden cotidiano que la realizamos de forma habitual. Por lo tanto, utilizamos en ciertos casos, en este caso como conductores, nuestro propio vehículo, en independencia de los desplazamientos que tenemos que dar, y el mismo nos permite justamente acceder a múltiples lugares, servicios, hacer lo que realizamos cotidianamente, como les digo, ¿no? Hoy, debido a la continua movilidad, precisamente, parece, no lo es, no sé, parece imprescindible. Una de las cosas con las que sueñan muchos jóvenes al llegar a la mayoría de edad, poder conducir su propio vehículo, ¿no? El vehículo de la casa, del papá, que en cierto momento le permite algún nivel de libertad, pero no hay que exagerar en aquello, porque el extremo es precisamente el libertinaje. A veces no observamos los límites que tenemos que conducir, y ahí están las consecuencias de pronto cuando no tenemos la debida experiencia. Eso no quita que conductores que han conducido por varios años se les presente un siniestro, ¿no? Por algún caso de inobservancia o exceso de confianza. Al inicio resulta complicado precisamente la conducción, porque como les digo, hay que estar pendientes de muchas cosas al mismo tiempo. Nuestros sentidos están en alerta. Pero precisamente con la práctica nosotros los vamos a ir automatizando, entrenando, y tenemos ya al cabo de un tiempo que es una maniobra sumamente fácil y ya se nos hace habitual, ¿no? Al inicio es complejo. En este caso tenemos que decir precisamente que, consecuencia de la conducción, como les dije, tomar decisiones en apenas segundos, estar al tanto de muchos temas alrededor, dependen, como les dije, en gran parte de la experiencia de ustedes y lo adquirido a los años justamente en la práctica. ¿Qué resulta? Se pone en juego en la conducción habilidades de tipo perceptivas, habilidades atencionales, habilidades motoras y habilidades cognitivas. Bueno, ¿qué son todas y cada una de ellas? Las habilidades perceptivas, justamente tenemos que manifestar respecto de las habilidades perceptivas, que precisamente hacen referencia a las capacidades de orden auditivas y visuales, ¿no? La agudeza visual, la sensibilidad visual, la visión periférica, la percepción de la velocidad propia y de los demás, la percepción del movimiento, por supuesto, de la profundidad de la ubicación de elementos y de la ubicación en sí también del mismo conductor. En cuanto tiene que ver a las habilidades atencionales, la atención que prestamos durante la conducción, tenemos que decir que existen muchas maneras de clasificar los tipos de atención que tenemos. No obstante, en el caso de la conducción, hablamos de una atención, en primer lugar, selectiva, dividida y, por supuesto, sostenida. En este caso, tenemos que manifestar de la atención selectiva o focalizada al volante. Significa que precisamente su atención es consecuencia directa de en un inicio, limitada capacidad para atender a diversos estímulos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que seleccionar específicamente la información o estímulos a lo que debemos prestar atención realmente. Tenemos que seleccionar también la respuesta precisa e inmediata como consecuencia de un estímulo que nosotros recibimos. ¿Por qué se considera que es fundamental la atención selectiva al volante? Porque nos va a ayudar a hacer una conducción más fluida y eficiente, que nos va a dar un aumento de capacidad de reacción frente a los eventos que ahí se requieren. Hablábamos también dentro de la atención dividida al volante. Bueno, ¿qué es la atención dividida al volante? Significa que usted como conductor va a atender a varios estímulos de forma simultánea, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar las siguientes.
El vehículo que va a ser adelantado, ¿no? Los vehículos que preceden al que va a ser adelantado, los vehículos que circulan en el sentido opuesto, los vehículos que circulan por detrás de su propio vehículo, las revoluciones, la velocidad y la potencia desarrollada por el motor, por ejemplo, revoluciones, ustedes lo ven en el tablero de instrumentos, un eventual cambio de marcha y por supuesto la señalización con intermitentes, como les dije, para hacer cambio de dirección, cambio de carril, adelantamiento, el trazado de la vía y por supuesto la señalización de la misma. Y tenemos también otro tipo de atención que es la sostenida precisamente en el volante, dentro de las habilidades atencionales, una que va desde el hecho de tener que permanecer siempre alertas frente a posibles estímulos durante un periodo continuado de tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que es importante mantener esta atención sostenida. ¿Por qué razón? Porque se ha comprobado que se deben realizar o tener en cuenta los siguientes elementos. Cuáles son las peores distracciones que puede haber al volante y, por supuesto, ir conociendo cuáles son las distracciones al volante. En definitiva, tenemos que decir que justamente la conducción es un tipo de actividad compleja, por supuesto, tan sensible, ustedes ya les habrán indicado en las primeras prácticas de conducción, que se requiere la capacidad para seleccionar, dividir y mantener su atención exclusivamente en la conducción durante el tiempo que usted está o permanece al volante, ¿no? Tenemos también que intervienen en este caso las habilidades motoras, y las habilidades motoras se refieren precisamente a aquellas que le permiten al conductor mantener el control sobre la trayectoria de la vía, la velocidad que lleva el vehículo y, por supuesto, como les dije, señalar, tener la capacidad de señalar oportunamente mediante las luces intermitentes cuando va a hacer un cambio de carril, controlar el volante debidamente con ambas manos y, por supuesto, las acciones oportunas sobre los pedales. ¿Qué afecta a las habilidades motoras? La ingesta del alcohol, medicamentos con efectos secundarios, sustancias psicotrópicas y, por supuesto, las distracciones y no estar en un estado de salud apto e idóneo para poder hacerlo. Y finalmente, dentro de este aspecto, tenemos las habilidades cognitivas, que justamente son aquellas que se refieren con el tema del aprendizaje. Permanentemente aprendemos, no solamente en la conducción, prestar atención, memorizar lugares, memorizar trayectorias, memorizar señales, hablar con quien nos acompaña, leer precisamente lo que marcan las señales, razonar respecto de algunas disposiciones y, por supuesto, comprender para poder actuar. Eso es precisamente lo que nosotros hacemos día a día y resulta a veces simple o resulta también complejo. Durante la conducción también influye de manera importante lo que se denomina el sistema emocional y lo que también se denomina sistema motivacional y actitudinal. En este caso tenemos que el sistema emocional guarda muchísima relación en el caso cuando conducimos, que las emociones aparecen por distintos motivos, ¿no? Nosotros llevamos nuestro estado de ánimo, aparecen otras emociones también relacionadas con el tráfico y con los hechos y situaciones particulares en ese preciso instante. El estado de ánimo a usted le va a hacer actuar de una manera o de otra. Por ejemplo, la tristeza va a hacer que su comportamiento sea más lento, porque está pensando en algún tema que precisamente causa melancolía, ¿no es cierto? Y de pronto nos podemos distraer temporalmente. Otra de las emociones que podrían presentarse es importante saber que nuestro pensamiento se corta, cambia la atención en la conducción por la emoción, cambiamos el tema de la percepción, nuestro sistema está preparado a esos cambios, inclusive también a la expresión corporal. Por eso es importante que las emociones queden a un lado temporalmente cuando nosotros estamos conduciendo y más bien por el contrario tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo en ese momento, responder adecuadamente a los estímulos que están en ese lugar y por supuesto dar una respuesta conveniente ante aquello.
¿Cómo nosotros gestionamos o orientamos o direccionamos las emociones en la conducción? Precisamente con tres pasos fundamentales. Identificar la emoción y aceptar lo que usted siente, entender las consecuencias y cómo le puede afectar a usted en la movilidad, en el desarrollo de la conducción. Y por supuesto, lo que más es importante en la conducción, anticiparse, preverlas y también las consecuencias antes de entrar en una situación de riesgo, ¿no? Esto podría traer consigo un tema emocional, por supuesto, a la aparición de la sensación de miedo, ¿no? A la sensación de alegría, a la sensación de agresividad. Por lo tanto, es importante mantenerlas controladas y cuando circulamos solamente puede haber justamente una atención directa en la conducción, concentrados en la movilidad y atentos a lo que el resto de usuarios están haciendo precisamente en ese instante. Tenemos también justamente el sistema motivacional y actitudinal que trata de lo siguiente. La motivación a nosotros nos permite explicar por qué iniciamos o no una determinada actividad, que es la parte teórica que nos indica. Pero la motivación dentro de la conducción influye en tanto que las habilidades o sobre las habilidades sensoriales, sobre sus habilidades perceptivas y por supuesto motoras, estas se ponen en juego justamente con una fuente de contenido motivacional, emocional, actitudinal, que justamente interactúan de forma compleja para que usted al fin de todo este proceso, en fracciones de segundo, tome decisiones y tenga comportamientos adecuados cuando se encuentre precisamente detrás del volante, ¿no? Esto como parte conceptual de lo que les acabo de indicar. Hay precisamente justo de este tema que tratar respecto de los tipos inhibidores, ¿no? Hay factores inhibidores que en cierto momento también juegan, por lo que les decía, aparición de miedo, tristeza, pánico, etcétera, que justamente interrumpen la adaptación sensorial a la velocidad, crean una sobrevaloración de la propia habilidad como conductor, le brindan en cierto determinado momento una excesiva confianza, acompañado de la tecnología, que eso ya les dije en una sesión anterior, reinterpretamos nosotros las situaciones amenazantes y las minimizamos consecuentemente, que eso es un gravísimo error. Hay una sensación de invulnerabilidad, también es un pequeño defecto. La conducción en momentos se vuelve automática, rutinaria, repetitiva, y ante eso hay que tener en cuenta que debemos estar perfectamente atentos para pequeños imprevistos. En cierto momento también a la inexperiencia, la inexperticia precisamente produce que en pequeños instantes hagamos unas predicciones erróneas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta consideración. Siempre valorar lo que son los factores de riesgo. Nunca desconectarnos de lo que estamos precisamente haciendo durante la conducción. Y finalmente, tenemos el sistema actitudinal, que en resumen habla de que la actitud al volante es uno de los factores precisamente determinantes para conducir con seguridad y evitar posibles accidentes, ¿no? Es obvio desde todo punto de vista que los comportamientos que les he mencionado no se realizan incorrectamente por desconocimiento, sino por una falta de control, ¿no? Es una falta de actitud de los conductores al volante relacionada precisamente con el sueño, con el estrés, con la fatiga, entre otros elementos que precisamente vamos a poner en consideración a futuro. Hay factores relacionados precisamente con el tema de la actitud al volante. Factores que justamente incluyen en el estado de ánimo. Por ejemplo, el estrés, la agresividad, como les dije, la fatiga o el sueño, la depresión. Factores externos que provocan distracciones. El uso del dispositivo móvil. Si usted, por ejemplo, está conduciendo, está pendiente de lo que está sucediendo en la carretera, no le recomendamos que preste atención a lo que está sucediendo en el interior de su vehículo con sus acompañantes, ¿no? Prestarles demasiada atención a los mismos, probablemente buscar un objeto
dentro de la guantera o secreta, como se llama, distraído por infantes que justamente van a nuestro costado, ¿no? Se ha determinado precisamente que esta es una enmienda que se tiene que dar y precisamente conducir con una buena actitud al volante. En definitiva, se habla de que nuestras reacciones o nuestra toma de decisión, perdón, se divide en 3 momentos temporales consecutivos. Asimilación del estímulo, que puede ser no previsto. Tenemos la decisión. ¿Qué hacemos frente a la percepción que hemos recibido? Y por supuesto, finalmente, la acción. Después de aquello, indicar que también hay factores que influyen en las condiciones físicas y mentales del conductor. Dado como una realidad, tenemos que decir que el conductor tiene que estar sano física y mentalmente. En este sentido, tenemos que aparece la fatiga, el sueño, la somnolencia, perdemos temporalmente el sentido de la vista y, por supuesto, el tiempo de reacción puede alterarse, puede incrementarse, dado estos factores. Entonces, en el tema de la fatiga, dice que tiene efectos adversos sobre los conductores. No hace que aprecie relativamente y adecuadamente lo que es la estructura de la vía, todos los elementos que conforman su entorno. No nos permite ver ciertos diagnósticos que el vehículo nos da, como puede ser un movimiento repentino, puede ser un sonido extraño o puede ser un olor también de características particulares. Y por supuesto, cuando no podemos o no tenemos la capacidad de la atención precisamente en aquellos dispositivos que están en los tableros de los instrumentos del vehículo. Y por supuesto, nuestra propia condición se ve afectada justamente y aparecen, en este caso, el sueño y la somnolencia. Por lo tanto, decir que el sueño va a traer sueño o somnolencia, va a mermar precisamente las capacidades suyas para conducir, para circular con seguridad y pueda que incremente el tiempo de reacción, va a agravar el número de distracciones al volante, va a modificar la capacidad para tomar decisiones detrás del volante, va a disminuir su movilidad, va a alterar la percepción del entorno, del tráfico, provocará cambios en su comportamiento y será justamente el ambiente adecuado para la aparición de microsueños, ¿no? En este caso tenemos que hay circunstancias en la vía que ayudan también a la falta de un sueño adecuado, tiempo adecuado de sueño, cuando nosotros a veces nos enfocamos en un ambiente, un entorno un poquito complejo, que requiere que aumente nuestra concentración y atención para evitar la aparición de la fatiga, por ejemplo. Cuando tenemos mucho tráfico en las vías, cuando hay una vía muy poco conocida también para nosotros, o también tenemos condiciones atmosféricas adversas, ¿no? ¿Qué pasa con el vehículo en estos casos que puede también influenciar? No lo ventilamos adecuadamente. Recuerden que el conductor siempre debe recibir niveles adecuados de ventilación, ¿no? No hay la ventilación adecuada, está una temperatura elevada dentro de la cabina de cubículo del conductor, hay una iluminación deficiente durante la noche, su vehículo está con defectos en la dirección, en la suspensión o en otro de los componentes. Usted no hizo el respectivo acomode y reglaje de su asiento, por lo tanto la posición resultará un poco incómoda, ¿sí? Y por supuesto, en el caso de ustedes precisamente, indicar que cada cierto tiempo de conducción hay que hacer unas respectivas pausas. Es decir, si usted conduce por largos periodos, no descansa el tiempo adecuado, va a, o lleva una excesiva velocidad durante mucho tiempo, conduce bajo los efectos del alcohol, está cansado, está enfermo, tiene cambios en los hábitos al volante, no está acostumbrado, por ejemplo, a conducir de noche, es un conductor novel que no tiene la debida experiencia, precisamente tiene estos largos trayectos. ¿Qué se recomienda? Por lo menos cada 2 kilómetros o 2 horas, perdón, o 200 kilómetros de recorrido, usted tiene que descansar por lo menos de 20 a 30 minutos. Evite una postura incómoda al conducir.
bríndese una temperatura en su vehículo con la ventilación respectiva. No combine, y esto le resultará repetitivo y cansino, no combine la ingesta de alcohol o alimentos pesados tampoco. No recurra a energizantes, no recurra tampoco al café. Es una delicia el café, pero en el momento de la conducción es una sensación engañosa que precisamente va a traer algunas consecuencias. ¿Cómo afecta el sueño a la conducción? Se habla de que justamente dormir es lo más importante en este sentido, por cuanto afecta a toda la información que nosotros recibimos en un estado idóneo. Nuestros sentidos están alertas, pero va a haber una merma del campo visual. La visión nocturna no es tan habitual para todos los conductores y por supuesto se da el famoso deslumbramiento. Es recomendable, obviamente, pero hay algunos conductores que no lo van a cumplir. Es recomendable que cuando se acerca un vehículo en sentido contrario, conducir con luces bajas. ¿Cómo evitamos nosotros el deslumbramiento? Mirando hacia el costado derecho de la vía, y si en caso eso no resultó, reducir la velocidad y por supuesto esperar el tiempo adecuado, que son varios segundos, para que regrese nuestra capacidad visual. Totalmente, ¿no? Es como que temporalmente perdemos el sentido de la vista y por supuesto, sumado a esto, el sueño, la fatiga, el cansancio, el estrés, va a producir que nuestro tiempo de reacción sea un poco más lento o se demore un poco más hasta que responda el mismo. Acá tenemos nosotros también un esquema que está anexado. Vamos con la franja quinta y sexta. El vehículo verde y el vehículo rojo van a distintas velocidades. Si va a una velocidad prudente, adecuada, si no va con distracciones, la distancia que tiene el control sobre el mismo y si ha seguido la distancia prudente detrás del vehículo que lo antecede, va a tener la facilidad de maniobrar, lo que no sucede con una velocidad que supere tal vez los límites, esté también sumado a las distracciones en el volante, va a ser mayor recorrido y en este recorrido probablemente ya nos encontremos con un obstáculo o causemos un accidente. Acá está precisamente un esquema de lo que les decía, el campo visual. A medida que usted consume alcohol o tiene distracciones o no ha dormido el tiempo adecuado, el campo visual se reduce al rango de las líneas rojas, se produce el efecto túnel, el tiempo de reacción también va a ser más grande. Reitero, el alcohol no es un amigo en el campo de la conducción. Obviamente no es el único que altera la conducción. Eh, Sustancias psicotrópicas, estimulantes, son absolutamente incompatibles. Hay un efecto sobre el contenido de alcohol en la sangre y ustedes saben, ¿no? Va mermando de a poco las capacidades motrices y por supuesto, si usted se encontrare con cualquiera de estos rangos de sangre, de alcohol en la sangre, tenemos que precisamente van a traer con consecuencias sanciones por algunas contravenciones que van de varias clases, ¿no? Así que guardemos mucho cuidado con esto. Es preferible que usted vaya a conducir, no lo haga con la ingesta de estas sustancias que por supuesto tenemos derecho a hacerlo, pero como les digo, no, las enfermedades, por el tema de enfermedades tenemos que consumir cierta medicación, debe ser controlada por un médico especialista, afectan a la capacidad de conducción. De hecho, ustedes pueden ver en el vademecum de cada medicamento vienen ciertas contraindicaciones y dicen que igual afecta a la capacidad de conducción y operación de maquinaria, ¿no? Pero resulta que a veces sufrimos de alergias, tenemos estados de depresión, de estrés, y tenemos que acudir a esos medicamentos, hacerlo controlado, como les digo, y por supuesto, si tenemos que hacerlo, es preferible que no conduzcamos, ¿no? Otros factores que también producen distracciones son precisamente la manipulación de un dispositivo móvil, y por supuesto, acá queda una apreciación que yo al menos le doy 50-50, ¿no? Manos libres,
si bien es cierto, deja a libertad que usted esté con las manos al volante, las dos manos al volante, pero merma en cambio la capacidad auditiva. En este caso, no todos los obstáculos o todos los imprevistos se presentan de frente o por la parte de atrás, se presentan a veces por la parte lateral o también alguien nos podría advertir de aquello y por estar conectados a un dispositivo no tenemos la capacidad de escucharlo, ¿no? Entonces, es importante y recomendable, mejor más bien tomar la recomendación de manipular los mismos cuando usted esté detenido o, en este caso, estacionado, ¿no? Obviamente en un lugar seguro, con la señalización respectiva, en este caso hay que hacerlo, ¿no? Es importante y recomendable recalcar en el siguiente tema que la fatiga eh, no es amiga de la conducción, ¿no? La fatiga nos permite, o justamente para evitar la fatiga, como les digo, descansemos por lo menos cada 200 kilómetros una media hora, realicemos ejercicios de estiramiento de piernas y brazos, eso es lo que se conoce como pausa activa. Si usted tiene sueño, descanse por lo menos 10 minutos, refresquese con agua, solo con agua, ¿no? Aliméntese con justamente perdón, en la redundancia, con alimentos ligeros, el uso de café está negado, ventile su vehículo, evite fumar dentro del vehículo, ya que, como les dije, una mala ventilación, una temperatura alta en su vehículo, precisamente, inconscientemente, aumenta las probabilidades de la aparición de sueño, por cuanto baja la tensión y usted aparentemente está en un estado de relajación. Su cuerpo no está atento inconscientemente, ¿no? Evite el alcohol, como les digo, evite una posición incómoda, haga el respectivo reglaje de su cabina y al primer síntoma de somnolencia, por favor, eh, por más prisa que tenga por llegar a un lugar, detenga su vehículo en un lugar tranquilo, ojalá habitado o por lo menos iluminado, donde se sienta seguro para que usted pueda dormir unos minutos y eso represente precisamente el tiempo de descanso, ¿no? Lo que les decía, las horas de sueño necesarias, tantas horas que debe dormir, se recomienda de 7 a 8 horas, por cuanto ayuda en el sentido de que se restaura el cuerpo y el cerebro, se reactiva el sistema inmune también, y nuestra capacidad de memoria y aprendizaje está en estado óptimo. Es decir, tenemos problemas de orden psicológico o de comportamiento. A veces puede despertarse agresivo la persona cuando no ha dormido el tiempo adecuado. Puede estar melancólico, puede estar tenso, puede estar preocupado por algún tema y precisamente porque no durmió lo suficiente también. Así que tenemos que llevar justamente esta situación de una manera adecuada. De este modo he dado fin a la